14 de diciembre del año 1972. En el valle lunar de Taurus-Littrow, un paisaje de polvo gris y montañas desoladas bajo un cielo de negrura absoluta, el comandante Eugene Cernan se prepara para realizar un acto histórico. Es el último hombre que caminará sobre la Luna en el siglo XX. Después de 3 días de intensa exploración, él y su compañero, Harrison Smith, el primer y único científico en pisar otro mundo, han completado su trabajo. Cernan se detiene al pie de la escalera del módulo lunar Challenger. Echa una última mirada a la magnífica desolación que lo rodea y pronuncia unas palabras que resonarían a través de las décadas, cargadas de una promesa y una esperanza que el tiempo aún no ha cumplido. «Nos vamos como vinimos», dijo, «y, si Dios quiere, como volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad». Con esas palabras, subió la escalera, selló la escotilla, y la era dorada de la exploración humana de la Luna llegó a un abrupto final. Han pasado más de 50 años, y nadie ha vuelto. La historia de por qué la era más gloriosa de la exploración espacial se detuvo de forma tan repentina y total es el mayor misterio de nuestra historia en el cosmos. Suscríbete para desvelarlo con nosotros y dinos en los comentarios desde qué parte del mundo te unes a esta investigación. Porque la respuesta no está en la falta de tecnología o de ambición. No se encuentra en una única decisión o en una simple explicación. La verdad de por qué no volvimos a la Luna se esconde en una compleja red de costos secretos, de una profunda fatiga política y de peligros que fueron convenientemente omitidos de la narrativa oficial del triunfo. Para entender el silencio de medio siglo, primero debemos comprender la velocidad y la ferocidad con la que conquistamos el cielo. El programa Apolo no fue una simple serie de misiones. Fue un asalto total, un torbellino de ingenio y voluntad política que, en su apogeo, desafió toda lógica. Recordemos la escala de lo que se logró. En solo 3 años y 5 meses, entre julio de 1969 y diciembre de 1972, la humanidad alunizó con éxito en 6 ocasiones distintas. 12 hombres caminaron, condujeron vehículos y trabajaron sobre la superficie de otro mundo. Era un ritmo de exploración sin precedentes, una cadencia que sugería que esto era solo el comienzo. Los planes que se discutían en ese momento no eran sobre si volver, sino sobre cómo y cuándo expandir nuestra presencia. Se hablaba de bases lunares permanentes para la década de los 80. Se planificaban misiones tripuladas a Marte para la década de los 90. La Luna era vista como el primer y lógico paso hacia el sistema solar. Era nuestro 7º continente. Una frontera que acabábamos de abrir. El público se había acostumbrado a lo imposible. Los lanzamientos del colosal cohete Saturno V se convirtieron en algo casi rutinario. Las transmisiones desde la superficie lunar, que en 1969 habían paralizado al mundo, para 1972 ya competían por la atención del público con las noticias de la Tierra. El milagro se había vuelto mundano. Y es en esta normalización de lo extraordinario donde yace la primera pista del misterio. La humanidad, y en particular el pueblo estadounidense que financiaba esta empresa, comenzó a dar por sentado el logro, sin comprender realmente la naturaleza de la bestia que habían desatado. La pregunta que este documental busca responder es, por lo tanto, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasamos de un ritmo de 2 misiones lunares por año a un silencio absoluto de más de 50 años? ¿Por qué una nación, en la cima de su poder tecnológico, con naves espaciales probadas y tripulaciones entrenadas, decidió abandonar su mayor logro? ¿Por qué se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20, que ya estaban en una fase avanzada de planificación y para las cuales ya se había construido el hardware? La narrativa popular a menudo simplifica la respuesta a una sola palabra: dinero. Y si bien el costo fue un factor inmenso, no explica la totalidad de la historia. No explica la falta de intentos posteriores, incluso cuando la tecnología se volvió más avanzada y, teóricamente, más barata. La verdad es que el programa Apolo no fue diseñado para ser sostenible. No fue el comienzo de un programa de colonización. Fue una anomalía histórica. Fue una batalla única, librada y ganada en el campo de batalla de la Guerra Fría. Y una vez que se ganó esa batalla, una vez que la bandera estadounidense ondeó en la Luna y la Unión Soviética fue humillada en el escenario mundial, la razón fundamental para estar allí se evaporó.
En los siguientes bloques, desmantelaremos la narrativa del triunfo puro para revelar la verdadera naturaleza del programa Apolo, no como una misión de exploración científica, sino como el proyecto de ingeniería política más caro y complejo de la historia. Y al hacerlo, comenzaremos a entender que la verdadera pregunta no es por qué no volvimos a la Luna, sino cómo, en primer lugar, logramos llegar allí. Para entender por qué el programa Apolo tuvo un final tan abrupto, primero debemos desmantelar el mito de su propósito original. La narrativa popular, forjada en la gloria del éxito, ha pintado el viaje a la Luna como la culminación de un sueño ancestral de exploración, una manifestación pura de la curiosidad humana. Si bien contenía elementos de eso, la verdad fundamental es mucho más pragmática y conflictiva. El programa Apolo no nació en los observatorios ni en las universidades. Nació en los pasillos del poder en Washington, concebido no como una misión de ciencia, sino como un arma decisiva en la batalla ideológica más grande del siglo XX, la Guerra Fría. A finales de la década de 1950 y principios de los 60, Estados Unidos se encontraba en un estado de profunda ansiedad tecnológica y política. La Unión Soviética, su rival ideológico, parecía estar ganando la carrera hacia el futuro. En 1957, el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial, envió una onda de choque a través de la psique estadounidense. El pitido de esa pequeña esfera metálica orbitando la Tierra era una proclamación audible de la destreza soviética. Le siguieron una serie de humillaciones. Los soviéticos enviaron al primer animal al espacio, a la perra Laika. Y en abril de 1961, asestaron el golpe más devastador, cuando el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Estos no eran simples logros científicos. En el contexto de la Guerra Fría, cada uno era una poderosa pieza de propaganda, una demostración de la supuesta superioridad del sistema comunista. Para el recién elegido presidente John F. Kennedy, esta situación era una crisis nacional intolerable. Necesitaba una respuesta, no una que simplemente igualara a los soviéticos, sino una que los superara de una manera tan espectacular e innegable que no dejara lugar a dudas sobre el poderío de Estados Unidos. Fue en este clima de crisis que, en un discurso ante el Congreso en mayo de 1961, Kennedy lanzó el desafío. Anunció el objetivo de enviar a un hombre a la Luna y traerlo de vuelta a salvo antes de que terminara la década. La elección de la Luna no fue arbitraria, fue una decisión estratégica calculada. Era una meta lo suficientemente lejana y compleja como para que los soviéticos no pudieran alcanzarla rápidamente, dando tiempo a la masiva maquinaria industrial y científica estadounidense para movilizarse y superar la ventaja inicial de su rival. Era un objetivo visual, simbólico y fácil de entender para el público. No se trataba de medir la magnetosfera o de analizar la composición del viento solar. Se trataba de poner una bota humana en otro mundo. En su famoso discurso de 1962, Kennedy lo dejó claro. Elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. Esa dificultad era precisamente el punto. Era una demostración de fuerza, y para lograr esa demostración, el costo era irrelevante. El programa Apolo se convirtió en el proyecto civil más caro jamás emprendido por ninguna nación en la historia. En su apogeo, empleó a más de 400.000 personas y contó con el apoyo de más de 20.000 empresas y universidades. El costo total, en dólares de la época, ascendió a aproximadamente 25.4 mil millones. Para poner esa cifra en perspectiva, en el año 2025, esa cantidad equivale a más de 280.000 millones de dólares. Pero incluso esta cifra no logra capturar la magnitud de la inversión. En el punto álgido del programa, a mediados de la década de los 60, el presupuesto de la NASA consumía más del 4% de todo el presupuesto federal de los Estados Unidos. Hoy en día, el presupuesto de la NASA representa menos del 0.5%. Nunca antes, y nunca desde entonces, una nación ha dedicado una porción tan grande de su riqueza a un único objetivo de exploración. La ciencia que se obtuvo del programa Apolo fue, sin duda, revolucionaria. Las muestras de rocas lunares transformaron nuestra comprensión sobre la formación de la Tierra y la Luna. Los experimentos desplegados en la superficie nos dieron nuestros primeros datos sísmicos y atmosféricos de otro mundo. Pero es crucial entender que la ciencia fue un beneficio secundario, un producto afortunado,
pero no la razón de ser de la misión. El verdadero producto del programa Apolo no era el conocimiento geológico, era la imagen televisada de una bandera estadounidense plantada en el suelo lunar. La prueba de esto reside en la propia estructura de las misiones. Eran increíblemente cortas. La primera misión de alunizaje, Apolo 11, pasó menos de un día en la superficie, con una caminata lunar de solo 2 horas y media. Incluso la última y más larga misión, Apolo 17, solo permaneció en la Luna durante unas 75 horas, apenas 3 días. Si el objetivo principal hubiera sido la ciencia, las misiones habrían sido diseñadas de manera diferente, probablemente con estancias más largas y con un mayor énfasis en la exploración robótica previa. Pero el objetivo era político, y ese objetivo se cumplió en el momento exacto en que Neil Armstrong puso su pie en el mar de la tranquilidad, el 20 de julio de 1969. En ese instante, la carrera espacial había sido ganada. Las 6 misiones que siguieron fueron, en un sentido geopolítico, meras vueltas de la victoria, cada una solidificando un triunfo ya asegurado. El programa Apolo, por lo tanto, no fue concebido como un puente sostenible hacia las estrellas. Fue una demostración de fuerza con un único y definido propósito. Fue diseñado para tener un principio, un desarrollo y un final muy claros. Y una vez que ese propósito fue cumplido, una vez que la batalla de la Guerra Fría en el frente lunar fue ganada, su razón fundamental de ser, y con ella la justificación para su costo astronómico, simplemente desapareció. Si bien la desaparición de su propósito geopolítico original fue el golpe mortal para el programa Apolo, su colapso fue acelerado por una fuerza igualmente poderosa, un cambio profundo en la marea de la opinión pública y política dentro de los propios Estados Unidos. La victoria en el espacio no pudo ocultar la creciente agitación en la Tierra. Mientras los astronautas dejaban sus huellas en el polvo lunar, la sociedad estadounidense se estaba fracturando bajo el peso de la guerra, la división social y la incertidumbre económica. La verdad prohibida es que el programa Apolo no terminó simplemente porque ganó la carrera espacial. Terminó porque el pueblo que lo financiaba dejó de creer que la carrera valía la pena. El alunizaje del Apolo 11 en julio de 1969 fue un momento de unidad casi sin precedentes. Por un breve instante, la humanidad se unió en un asombro colectivo. Pero este sentimiento fue efímero. A medida que las misiones posteriores se sucedían, el milagro comenzó a volverse mundano. El lanzamiento de un cohete Saturno V, un evento que antes paralizaba a la nación, se convirtió en una noticia más en el ciclo informativo. Esta fatiga de la maravilla coincidió con un período de intensa turbulencia en la historia estadounidense. La nación estaba profundamente dividida por la Guerra de Vietnam, un conflicto costoso y sangriento que consumía no solo miles de millones de dólares, sino también la atención y la energía emocional del país. Para un número creciente de estadounidenses, la imagen de un astronauta saltando alegremente en la baja gravedad de la Luna se convirtió en una disonancia cognitiva insoportable cuando se yuxtaponía con las imágenes de soldados luchando y muriendo en las selvas del sudeste asiático. La pregunta comenzó a formularse, primero en protestas y luego en la corriente principal del debate público. ¿Por qué gastar miles de millones de dólares para plantar una bandera en la Luna, mientras hay problemas tan urgentes aquí en la Tierra? Esta pregunta se convirtió en el estribillo de una generación desilusionada. El poeta y músico Gil Scott-Heron capturó perfectamente este sentimiento en su influyente poema Whitey on the Moon, donde contrastaba la euforia de la élite por la exploración espacial con la dura realidad de la pobreza y la desigualdad en los guetos urbanos. La guerra de Vietnam no era el único frente de conflicto. La década de los 60 fue también la era del movimiento por los derechos civiles, una lucha por el alma de la nación. Las ciudades ardían con disturbios raciales. La pobreza seguía siendo una realidad brutal para millones de personas. Y un nuevo movimiento, el ecologismo, comenzaba a advertir sobre la contaminación de nuestros propios ríos y la calidad de nuestro propio aire. En este contexto, el programa espacial, que una década antes había sido visto como el pináculo del progreso y el ingenio estadounidense, comenzó a ser percibido por algunos como un símbolo de prioridades equivocadas, un proyecto de prestigio espectacularmente caro en un momento de necesidad doméstica desesperada. Este cambio en el sentimiento público se tradujo, inevitablemente, en un cambio en el clima político en Washington.
Los mismos miembros del Congreso que habían aprobado con entusiasmo los presupuestos masivos de la NASA en los años 60, ahora se enfrentaban a la presión de sus electores para financiar programas sociales, para reconstruir las ciudades y para poner fin a una guerra impopular. El presupuesto de la NASA, que en su apogeo parecía intocable, se convirtió en el objetivo más fácil y visible para los recortes. La voluntad política que el presidente Kennedy había forjado con su carisma y su sentido de urgencia histórica se había evaporado por completo. Para principios de la década de los 70, bajo la administración del presidente Richard Nixon, el mandato ya no era el de explorar, sino el de recortar gastos. Fue en este clima de austeridad y cambio de prioridades donde se tomó la decisión que puso el último clavo en el ataúd de la exploración lunar de la era Apolo. En enero de 1970, incluso antes de la dramática crisis del Apolo 13, la NASA anunció la cancelación de la misión Apolo 20. Más tarde ese mismo año, se anunció la cancelación de las misiones Apolo 18 y Apolo 19. Es crucial entender que esto no fue una decisión basada en la falta de capacidad técnica. El hardware para estas misiones, los cohetes Saturno V, los módulos de mando y los módulos lunares, ya había sido construido y pagado en su mayor parte. Las tripulaciones estaban en entrenamiento. Los objetivos científicos, que incluían alunizajes en regiones polares y en el intrigante cráter Copérnico, prometían ser los más ambiciosos hasta la fecha. La cancelación no fue un acto de prudencia técnica, fue un acto de contabilidad política. La administración decidió que era más valioso ahorrar los costos operativos de lanzar estas misiones y utilizar el hardware sobrante para otros fines, como el lanzamiento de la primera estación espacial estadounidense, Skylab. Así, el programa de exploración humana más grande de la historia no terminó con una explosión, sino con un susurro burocrático, una decisión tomada en una hoja de cálculo. La verdad prohibida es que la humanidad no dejó de ir a la Luna porque fuera demasiado difícil o demasiado peligroso. Dejamos de ir porque, una vez que se ganó la carrera, se consideró demasiado caro y para muchos irrelevante en comparación con los problemas urgentes de nuestro propio mundo. El sueño dorado había terminado, derrotado no por los soviéticos ni por los peligros del espacio, sino por la cruda realidad de la política y la economía en la Tierra. Con la cancelación de las últimas misiones Apolo y el desmantelamiento de la maquinaria que nos había llevado a la Luna, la NASA se encontró en una encrucijada existencial. La era dorada de la exploración del espacio profundo había terminado. La pregunta que flotaba en los pasillos de la agencia y en los comités del Congreso ya no era ¿a dónde vamos después?, sino ¿y ahora qué? Durante un breve periodo, después del éxito del Apolo 11, los planes que se barajaron eran de una ambición asombrosa. Los ingenieros y visionarios de la NASA, envalentonados por su éxito, propusieron un programa espacial post-Apolo que hoy parece sacado de la ciencia ficción. Hablaban de transbordadores espaciales reutilizables que operarían junto a remolcadores nucleares para el espacio profundo, de una gran estación espacial en órbita terrestre, de una base lunar permanente y como objetivo final, de una misión tripulada a Marte para la década de 1980. Era una visión de una expansión humana sistemática hacia el sistema solar. Pero esa visión se enfrentó a la dura pared de la realidad política y económica de la administración Nixon. El apetito por otro proyecto de escala y costo similar al de Apolo era nulo. El mandato de la Casa Blanca a la NASA fue claro. El futuro de la agencia dependía de su capacidad para desarrollar un programa que fuera útil, práctico y, sobre todo, drásticamente más barato. Fue en este contexto de austeridad y de reducción de ambiciones donde nació el proyecto que dominaría a la NASA durante las siguientes 3 décadas y que más que ningún otro factor explica por qué no volvimos a la Luna. Ese proyecto fue el programa del transbordador espacial. La promesa del transbordador era increíblemente seductora para los políticos y los responsables del presupuesto. Ya no se presentaba como un vehículo de exploración, sino como un camión espacial, práctico y eficiente. Se vendió al Congreso y al público estadounidense con 3 argumentos principales que, en retrospectiva, resultaron ser profundamente erróneos. El primero y más importante fue la reutilización. A diferencia de los cohetes Apolo, que eran de un solo uso y se desechaban en el océano, el transbordador sería un vehículo orbital mayormente reutilizable que podría aterrizar como un avión.
Se prometió que esta reutilización reduciría drásticamente el costo del acceso al espacio, haciendo que los vuelos fueran rutinarios y asequibles. El segundo argumento fue la frecuencia. Los planes iniciales preveían hasta 50 vuelos del transbordador por año. La idea era crear una especie de autopista al espacio, un servicio de transporte fiable y constante a la órbita baja de la Tierra. Se esperaba que esta alta cadencia de vuelos no solo sirviera a la NASA, sino que también atrajera a clientes comerciales y militares, haciendo que el programa fuera económicamente autosuficiente. El tercer argumento fue la versatilidad. El transbordador fue diseñado para ser una navaja suiza. Su gran bodega de carga podría desplegar satélites, podría capturarlos y repararlos en órbita, como se hizo célebremente con el telescopio espacial Hubble, y podría transportar grandes módulos de laboratorio, como el Space Lab europeo. Y lo más importante, sería el vehículo de construcción para el siguiente gran proyecto de la NASA, la Estación Espacial. Con estas promesas, el programa del transbordador espacial fue aprobado. Pero para construirlo, la NASA tuvo que hacer un pacto con el diablo. El inmenso costo de desarrollo y los desafíos técnicos del transbordador, un vehículo mucho más complejo de lo que se anticipó, canibalizaron por completo el resto del presupuesto de la agencia. Cualquier esperanza de mantener vivas las capacidades de exploración del espacio profundo fue sacrificada en el altar del transbordador. Las líneas de producción del cohete Saturno V, la máquina más poderosa jamás construida por el ser humano y la única capaz de llevarnos a la Luna, fueron cerradas. Los planos y las herramientas fueron destruidos. La atención de toda una generación de ingenieros se desvió de los desafíos de la exploración interplanetaria a los problemas de la aerodinámica hipersónica y la protección térmica para la reentrada. Esto representó un cambio fundamental y filosófico en la misión de la NASA. La agencia pasó de ser una organización de exploración, cuyo propósito era empujar las fronteras hacia afuera, a convertirse en una organización de transporte, cuyo propósito principal era dar servicio a la órbita baja de la Tierra. Durante 30 años, desde su primer vuelo en 1981 hasta su último en 2011, la humanidad no viajó más allá de unos pocos cientos de kilómetros por encima de la superficie de nuestro planeta. Estábamos, en efecto, anclados a nuestro propio vecindario orbital. La verdad prohibida del transbordador espacial es que las promesas que lo hicieron posible nunca se materializaron. No fue barato. De hecho, cada misión del transbordador terminó siendo increíblemente cara. No era de fácil reutilización. El proceso de reacondicionamiento del orbitador y sus componentes después de cada vuelo era una tarea hercúlea que llevaba meses, lo que hizo que la promesa de 50 vuelos por año fuera una fantasía. En su año más activo, solo voló 9 veces. Y trágicamente, no fue seguro. Los desastres del Challenger en 1986 y del Columbia en 2003 nos recordaron de la forma más brutal posible que el vuelo espacial seguía siendo una empresa inherentemente peligrosa. La decisión de invertir todo el capital técnico y financiero de la nación en este único vehículo, un vehículo diseñado exclusivamente para la órbita baja, fue la decisión que, de facto, cerró la puerta a la Luna durante más de una generación. El sueño de una base lunar fue reemplazado por la promesa de un camión espacial. Y para cuando el mundo se dio cuenta de que el camión era mucho más caro y menos fiable de lo prometido, ya era demasiado tarde. La capacidad de ir más allá se había perdido. La promesa del transbordador espacial, aunque nunca se cumplió del todo, tuvo un efecto profundo y duradero en la dirección de la exploración espacial humana. Al crear un vehículo capaz de transportar grandes cargas y módulos a la órbita, la NASA se comprometió con un futuro que se construiría a solo unos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. El transbordador era una herramienta y, como cualquier herramienta, fue diseñado para un propósito específico. Ese propósito no era la exploración de mundos lejanos, sino la construcción y el mantenimiento de la estructura artificial más grande y compleja jamás puesta en el espacio, la Estación Espacial Internacional, o ISS por sus siglas en inglés. Y fue este colosal proyecto el que se convirtió en el segundo gran ancla que mantuvo a la humanidad firmemente atada a la órbita baja de la Tierra durante otra generación. La idea de una estación espacial no era nueva. Había sido un sueño de los pioneros espaciales durante décadas. Y en los años 70, Estados Unidos había dado su primer paso con Skylab, una estación rudimentaria construida a partir de una etapa sobrante de un cohete Saturno V.
Pero el proyecto que comenzó a tomar forma en la década de los 80 bajo la administración del presidente Ronald Reagan era de una escala completamente diferente. Inicialmente concebida como una estación puramente estadounidense llamada Freedom, el proyecto pronto se encontró con los mismos vientos en contra que habían derribado al programa Apolo, los costos astronómicos y la falta de un apoyo político sostenido. Para sobrevivir, el proyecto tuvo que transformarse. Con el final de la Guerra Fría, a principios de la década de los 90, la estación espacial evolucionó de un símbolo de poder nacional a un emblema de cooperación internacional. Rusia, con su vasta experiencia en estaciones espaciales de larga duración como la Mir, fue invitada a unirse como socio principal. A ellos se sumaron las agencias espaciales de Europa, Japón y Canadá. Esta colaboración fue un triunfo diplomático. Convirtió a antiguos rivales en socios, uniendo a naciones en un objetivo científico común. Pero esta colaboración también hizo que el proyecto fuera increíblemente complejo, tanto a nivel técnico como burocrático. Y sobre todo, selló su destino como el único gran proyecto de vuelo espacial humano en el que el mundo occidental invertiría durante las próximas décadas. La construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó en 1998 y se extendió durante más de una década. Fue una hazaña de ingeniería y logística sin precedentes. Módulo por módulo, viga por viga, panel solar por panel solar, la estación fue ensamblada en órbita por las tripulaciones de los transbordadores espaciales y los cohetes rusos Soyuz y Proton. El resultado final es una maravilla. Un laboratorio orbital del tamaño de un campo de fútbol, con un volumen habitable comparable al de un avión de pasajeros grande, que ha estado continuamente habitado por seres humanos desde el año 2000. Ha sido la plataforma para miles de experimentos científicos, desde la investigación de enfermedades hasta el desarrollo de nuevos materiales, y nos ha enseñado lecciones invaluables sobre cómo vivir y trabajar en el espacio durante largos periodos. Pero esta maravilla tuvo un precio, y ese precio fue, una vez más, la Luna. La verdad prohibida de la Estación Espacial Internacional es que su existencia y el regreso a la Luna se convirtieron en objetivos mutuamente excluyentes. El costo total de la construcción y operación de la ISS se estima en más de $150.000 millones, lo que lo convierte en el objeto individual más caro jamás construido por la humanidad. Durante los años de su construcción y operación, el presupuesto de la NASA se dedicó abrumadoramente a cumplir con sus compromisos con el programa del transbordador, que era esencial para construir la estación, y con la propia estación. No había simplemente dinero para nada más. Cualquier ingeniero o administrador de la NASA de la época le dirá que la agencia se enfrentó a una elección fundamental, a una bifurcación en el camino de la exploración. Podían usar sus recursos para construir una base lunar o podían usar sus recursos para construir una estación espacial en órbita. No podían hacer ambas cosas. Y la decisión política que se tomó fue la de la estación espacial. Esta decisión se justificó con el argumento de que una estación en órbita era un paso lógico y necesario antes de volver a la Luna o ir a Marte. Se argumentó que necesitábamos aprender a vivir en el espacio durante largos periodos, a entender los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano y a probar los sistemas de soporte vital de ciclo cerrado. Si bien hay una lógica innegable en este argumento, la realidad es que la estación se convirtió en un fin en sí misma, en lugar de un medio para un fin. Durante más de 20 años, la totalidad del programa de vuelos espaciales tripulados de la NASA se ha centrado en viajes de ida y vuelta a esta única y cercana ubicación. El salto de gigante de la humanidad se redujo a un pequeño y repetitivo paso entre la Tierra y una órbita a 400 kilómetros de altura. La estación, que fue presentada como un trampolín hacia el cosmos, en muchos sentidos se convirtió en una jaula dorada. Consumió los fondos, el talento y la ambición que podrían haberse dirigido a desarrollar las tecnologías necesarias para la exploración del espacio profundo, como los módulos de alunizaje, los hábitats de superficie y la protección contra la radiación. Por lo tanto, el transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional deben ser vistos como dos partes de la misma historia. Juntos forman la gran narrativa de la era post-Apolo. Representan una decisión deliberada de dar la espalda a la exploración de la frontera y centrarse en la consolidación y la industrialización de nuestro patio trasero orbital. Fueron proyectos inmensamente complejos, exitosos a su manera y que produjeron una ciencia valiosa.
Pero la verdad ineludible es que también fueron los responsables de mantener a la humanidad anclada a la Tierra durante medio siglo. Y mientras la NASA se dedicaba a construir su casa en órbita, un efecto secundario silencioso y devastador estaba teniendo lugar en el terreno. La capacidad de ir a la Luna no solo se estaba posponiendo, se estaba desvaneciendo activamente. La historia del progreso humano se suele concebir como una línea recta ascendente. Inventamos el fuego, luego la rueda, luego la imprenta, y así sucesivamente. Se asume que una vez que una capacidad tecnológica se ha adquirido, se convierte en una parte permanente de nuestro repertorio colectivo. Pero la historia del programa Apolo desafía esta cómoda suposición. Nos presenta una verdad prohibida y profundamente inquietante, la de la atrofia tecnológica. La idea de que una civilización, en la cima de su poder, puede literalmente olvidar cómo realizar su mayor hazaña. Porque una de las razones más cruciales por las que no volvimos a la Luna es que, durante décadas, simplemente ya no sabíamos cómo hacerlo. Esta pérdida de capacidad no fue un evento único y repentino, sino un proceso gradual de decadencia que ocurrió en dos frentes, el físico y el humano. El frente físico fue el más visible. Al finalizar el programa Apolo, su vasta y compleja infraestructura industrial fue desmantelada con una rapidez asombrosa. El epicentro de esta infraestructura era la máquina más poderosa jamás construida por el ser humano, el cohete Saturno V. Cada lanzamiento del Saturno V no era el producto de una única fábrica, sino el resultado de una cadena de suministro continental, una sinfonía logística que involucraba a miles de contratistas y subcontratistas, cada uno fabricando componentes específicos con una precisión y unas tolerancias casi perfectas. Con la cancelación de las últimas misiones, esta compleja red se disolvió. Las líneas de ensamblaje especializadas fueron cerradas y sus herramientas, diseñadas a medida para construir los componentes del Saturno V, fueron desguazadas o reutilizadas para otros fines. Los tres cohetes Saturno V que ya habían sido construidos para las misiones canceladas, Apolo 18, 19 y 20, en lugar de volar hacia la Luna, se convirtieron en piezas de museo, monumentos estáticos a una ambición pasada, expuestos en centros espaciales de Florida, Texas y Alabama. Y lo que es más importante, una gran parte de la documentación técnica original, los más de 72,000 planos y esquemas detallados necesarios para construir cada cohete, se perdió o se destruyó. En la era anterior a la digitalización masiva, estos documentos existían en papel o en microfilm. Con el tiempo, se dispersaron, se archivaron incorrectamente o simplemente se eliminaron para liberar espacio. La idea de que la humanidad perdió los planos para ir a la Luna se ha convertido en una especie de leyenda urbana, pero contiene un núcleo de verdad. Si bien muchos de los esquemas de alto nivel se han conservado, los planos de fabricación detallados y los procesos industriales específicos necesarios para convertir esos dibujos en una máquina funcional se desvanecieron. Reiniciar la producción del Saturno V hoy en día no sería una cuestión de simplemente reabrir una fábrica. Sería un proyecto de arqueología industrial, un intento de reconstruir desde cero una tecnología de hace medio siglo. Pero la pérdida del hardware y los planos, por grave que fuera, palidece en comparación con la pérdida del software humano. Una tecnología compleja como la del Apolo no reside solo en los documentos, reside en la mente y en las manos de las personas que la diseñaron, la construyeron y la operaron. El programa Apolo fue el producto de una generación única de ingenieros y técnicos. Eran personas que habían crecido sin calculadoras de bolsillo, que realizaban cálculos complejos con reglas de cálculo y que tenían una comprensión intuitiva y práctica de la ingeniería mecánica, la propulsión y la dinámica orbital. Era un conocimiento tácito, un saber hacer que a menudo no se encuentra en los manuales. Es el conocimiento que adquiere un técnico que ha ensamblado cientos de válvulas, o un ingeniero que puede escuchar el sonido de un motor de cohete y saber si algo no funciona bien. A medida que las décadas de los 70, 80 y 90 avanzaban, esta generación dorada de la era Apolo comenzó a jubilarse, y con ellos se fue una cantidad incalculable de experiencia práctica.
El cambio de enfoque de la NASA hacia el transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional significó que no hubo una nueva generación de ingenieros entrenados en los desafíos específicos de la exploración del espacio profundo. El conocimiento no se transmitió. La cadena se rompió. Cuando, a principios del siglo XXI, la NASA comenzó a considerar seriamente la posibilidad de volver a la Luna, se encontraron con un problema desconcertante. Se dieron cuenta de que muchos de los desafíos que sus predecesores habían resuelto en los años 60 tendrían que ser resueltos de nuevo. Un ejemplo perfecto de esta atrofia tecnológica es el caso de los motores F1, los 5 monstruosos motores que impulsaban la primera etapa del Saturno V. Estos siguen siendo los motores de cohete de una sola cámara y combustible líquido más potentes jamás construidos. Cuando los ingenieros de la NASA, en la década de 2000, comenzaron a diseñar los cohetes para el nuevo programa lunar, pensaron que podrían simplemente reconstruir el F1, pero descubrieron que era imposible. A pesar de tener acceso a los esquemas originales y a la tecnología de diseño por ordenador moderna, no podían replicar el motor de forma fiable. Faltaban detalles cruciales sobre los procesos de soldadura específicos, las aleaciones de metal exactas y las técnicas de ensamblaje que solo existían en la memoria de los ingenieros jubilados o fallecidos. La ironía es que nuestra tecnología moderna, con toda su sofisticación digital, luchaba por recrear la obra maestra de la ingeniería analógica de una generación anterior. Tuvieron que empezar, en esencia, desde cero. La verdad prohibida, por tanto, es que la capacidad de viajar a la Luna no era como aprender a montar en bicicleta, una habilidad que nunca se olvida. Era más como una intrincada sinfonía interpretada por una orquesta de 400.000 personas. Y después de la última función, la orquesta se disolvió, los instrumentos se guardaron y la partitura se perdió. Durante 50 años no volvimos a la Luna, en parte, porque habíamos olvidado la música. Y el intento de volver a aprenderla resultaría ser un proceso mucho más largo, caro y doloroso de lo que nadie había imaginado. El amanecer del siglo XXI encontró a la humanidad en una extraña paradoja espacial. Por un lado, nuestra presencia en la órbita baja de la Tierra era más robusta que nunca, con la Estación Espacial Internacional creciendo en tamaño y complejidad, y con las tripulaciones del transbordador espacial realizando misiones de construcción de una dificultad asombrosa. Pero por otro lado, nuestro alcance efectivo se había encogido. Estábamos confinados a nuestro propio patio trasero orbital, con la Luna tan lejana en la práctica como lo había estado en la década de 1950. La atrofia tecnológica y el cambio de prioridades habían creado una barrera invisible pero formidable. Se necesitaría un evento de una magnitud trágica para sacudir a la nación de su complacencia orbital y forzar una reevaluación fundamental de su propósito en el cosmos. Y ese evento ocurrió en la mañana del 1 de febrero del año 2003. El desastre del transbordador espacial Columbia, que se desintegró durante su reentrada en la atmósfera terrestre, llevándose la vida de sus 7 tripulantes, fue más que un accidente. Fue una llamada de atención brutal. La investigación posterior, llevada a cabo por la Junta de Investigación de Accidentes de Columbia, no solo identificó la causa física del desastre, un trozo de espuma aislante que se desprendió del tanque externo durante el lanzamiento, sino que también emitió una crítica devastadora a la cultura y la visión de la NASA. El informe argumentaba que, sin un objetivo a largo plazo y un propósito inspirador más allá de la construcción de la estación espacial, el programa de vuelos espaciales tripulados de la nación carecía de dirección. El transbordador se había convertido en un sistema que volaba simplemente porque existía, no porque sirviera a una gran visión exploratoria. Esta crítica resonó en los más altos niveles del gobierno. En respuesta a la tragedia y al informe posterior, el presidente George W. Bush anunció, el 14 de enero de 2004, una nueva y audaz dirección para la NASA. Se llamó la Visión para la Exploración Espacial. El plan era una hoja de ruta sistemática para devolver a la humanidad al espacio profundo. Primero, Estados Unidos cumpliría con sus obligaciones internacionales y completaría la construcción de la Estación Espacial Internacional. Segundo, el envejecido y ahora evidentemente vulnerable transbordador espacial sería retirado del servicio tan pronto como la estación estuviera terminada. Y tercero, y más importante, la NASA desarrollaría una nueva generación de vehículos espaciales, diseñados específicamente
para llevar a los astronautas más allá de la órbita baja, primero de regreso a la Luna y luego, con la Luna como campo de pruebas, en un viaje a Marte. Por primera vez en más de 30 años, el regreso a la Luna se convirtió en la política oficial de los Estados Unidos. El programa que se creó para ejecutar esta visión fue bautizado con un nombre cargado de simbolismo, Constellation, o constelación. Se presentaba como el heredero directo del programa Apolo, diseñado para retomar el viaje donde se había quedado. El plan era ambicioso y, en su concepción, arquitectónicamente impresionante. Reconociendo la pérdida de la capacidad del Saturno V, el programa Constellation se basó en el desarrollo de una nueva familia de cohetes y naves espaciales, utilizando una mezcla de tecnología heredada del Apolo y del transbordador, junto con innovaciones del siglo XXI. La pieza central del programa era la nave tripulada, llamada Orión. La cápsula Orión fue diseñada para ser una versión más grande, más segura y más capaz del icónico módulo de mando del Apolo. Podría llevar a una tripulación de 4 astronautas en lugar de los 3 del Apolo, y estaba diseñada no solo para viajes a la Luna, sino también para ser la nave principal para futuras misiones a Marte. Para lanzar esta cápsula, la NASA diseñó un cohete llamado Ares 1. Este cohete, apodado El Palo, consistía en un único y masivo cohete de combustible sólido de 5 segmentos, derivado de los propulsores del transbordador, con una segunda etapa de combustible líquido en la parte superior. Pero el Ares 1 solo era capaz de llevar a la tripulación a la órbita baja. Para las misiones lunares se necesitaba un segundo cohete, un monstruo de carga pesada para lanzar el módulo de alunizaje y la etapa de propulsión necesaria para el viaje a la Luna. Este cohete fue bautizado como Ares 5, un gigante que, en teoría, rivalizaría e incluso superaría la potencia del legendario Saturno V. Su diseño también se basaba en la tecnología del transbordador, utilizando una versión alargada del tanque externo del transbordador como su núcleo principal, impulsado por 5 motores de combustible líquido y 2 cohetes de combustible sólido, de 5 segmentos atados a sus lados. La arquitectura de la misión era, por lo tanto, fundamentalmente diferente y más compleja que la del Apolo. En lugar de un único lanzamiento masivo, una misión lunar del programa Constellation requeriría 2 lanzamientos separados. Primero, un cohete, Ares 1, lanzaría a la tripulación a bordo de la cápsula Orión a la órbita terrestre. Luego, un cohete Ares 5 lanzaría el módulo de alunizaje, llamado Altair, junto con la etapa de salida de la Tierra. Las 2 naves tendrían que encontrarse y acoplarse en la órbita de la Tierra. Solo entonces, la tripulación se transferiría al módulo de alunizaje y la nave combinada encendería sus motores para el viaje de 3 días a la Luna. Sobre el papel, el sueño parecía estar de vuelta. La NASA tenía un plan, tenía un destino y tenía una nueva y poderosa arquitectura de vehículos en la mesa de diseño. Se habló de establecer un puesto de avanzada lunar permanente en el Polo Sur para el año 2020. Se realizaron pruebas de los motores, se construyeron maquetas a escala real de las cápsulas y los alunizadores, y una nueva generación de astronautas comenzó a soñar con dejar sus propias huellas en el polvo lunar. Después de décadas de dar vueltas en círculos en nuestro propio patio trasero, parecía que la humanidad finalmente estaba lista para abrir de nuevo la puerta al espacio profundo. El largo silencio parecía estar a punto de terminar. El programa Constellation, nacido de las cenizas de la tragedia del Columbia, representó un resurgimiento de la ambición que había estado latente durante décadas. Sobre el papel, el plan era un digno sucesor del Apolo, una hoja de ruta lógica y poderosa para devolver a la humanidad al espacio profundo. Sin embargo, una visión, por muy inspiradora que sea, debe sobrevivir al contacto con la realidad. Y la realidad de desarrollar y financiar un programa de exploración de esta magnitud en el clima político del siglo XXI resultó ser un desafío mucho más formidable de lo que sus arquitectos habían previsto. El sueño de Constellation no murió en un único evento catastrófico, sino a través de una muerte lenta y agónica. Una muerte por 1000 cortes infligidos por los implacables bisturís de la ingeniería, la burocracia y el presupuesto. Los primeros signos de problemas serios surgieron en el frente técnico. El diseño de los cohetes Ares, que dependía de la reutilización de componentes del transbordador espacial, parecía una idea inteligente y económica en teoría. Pero en la práctica, resultó ser una fuente de dolores de cabeza de ingeniería casi insuperables.
El cohete tripulado, Ares 1, se convirtió en el principal foco de preocupación. Su diseño, un único y larguísimo cohete de combustible sólido con una cápsula en la punta, era propenso a un fenómeno peligroso conocido como oscilación de empuje. Las simulaciones por ordenador y los análisis predijeron que, durante el ascenso, el cohete vibraría de forma tan violenta que podría incapacitar a la tripulación o, en el peor de los casos, causar un fallo estructural catastrófico. Los ingenieros de la NASA pasaron años y cientos de millones de dólares tratando de mitigar estas vibraciones con amortiguadores y sistemas de supresión, pero el problema fundamental del diseño nunca se resolvió por completo. Mientras tanto, el desarrollo del gigante Ares 5, el cohete de carga pesada, apenas avanzaba más allá de la fase de diseño. Su escala era tan inmensa y su costo tan prohibitivo que su construcción se posponía constantemente. Esto creó un problema logístico y de planificación fundamental. El programa Constellation dependía de 2 cohetes completamente nuevos que tenían que ser desarrollados en paralelo, junto con una nueva cápsula tripulada, un nuevo módulo de alunizaje y toda la infraestructura de tierra necesaria para apoyarlos. Era, en esencia, un programa Apolo 2.0, pero sin el cheque en blanco de la Guerra Fría. Y fue el presupuesto el que se convirtió en el verdadero talón de Aquiles del programa. La administración Bush, que había lanzado la visión, nunca financió el programa a los niveles que la propia NASA había estimado como necesarios para cumplir con el calendario. El presupuesto anual de la agencia permaneció relativamente plano, mientras que los costos de desarrollo de Constellation se disparaban. Los problemas técnicos imprevistos, la inflación y los costos fijos de una burocracia masiva devoraban los fondos disponibles. Como resultado, el programa entró en una espiral de muerte. Para mantenerse dentro del presupuesto anual, los gerentes del programa se veían obligados a posponer hitos clave, lo que a su vez alargaba el cronograma general del proyecto. Y un cronograma más largo significaba que los costos fijos, como los salarios de los miles de ingenieros y contratistas, seguían acumulándose durante más años, lo que hacía que el costo total del programa aumentara aún más. El objetivo inicial de tener una base lunar para el año 2020 se convirtió rápidamente en una fantasía. Pronto, la fecha para el primer alunizaje tripulado se retrasó hasta mediados de la década de 2020. Luego, se retrasó aún más, hasta finales de la década. Para el año 2009, 5 años después de su anuncio, el programa Constellation había gastado más de $9.000 millones y todavía estaba a más de una década de su primer vuelo tripulado. La desconexión entre la ambición del programa y los recursos que se le asignaban se había vuelto insostenible. El golpe de gracia llegó con el cambio de administración presidencial. En 2009, el presidente Barack Obama heredó un programa espacial que estaba crónicamente por detrás del calendario y masivamente por encima del presupuesto. Para tomar una decisión informada sobre su futuro, la Casa Blanca comisionó una revisión independiente del estado de los planes de vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos. Esta comisión, dirigida por el ex ejecutivo de la industria aeroespacial Norman Augustin, fue conocida como el Comité Augustin. Su informe, publicado a finales de 2009, fue un veredicto devastador y sin ambigüedades. El comité concluyó que, con el presupuesto proyectado en ese momento, el programa Constellation simplemente no era ejecutable. El informe afirmaba que existía una disparidad significativa entre el alcance de los programas y los fondos asignados a ellos. Descubrieron que el programa estaba tan mal financiado que ni siquiera había suficiente dinero para desarrollar el cohete Ares 5 al mismo tiempo que el Ares 1 y la cápsula Orión. Esto significaba que, incluso si la NASA lograba enviar astronautas a la órbita baja, no tendrían un cohete lo suficientemente potente para lanzar el módulo de alunizaje y comenzar el viaje a la Luna. El plan estaba, en efecto, en un camino a ninguna parte. Armada con esta conclusión condenatoria, la administración Obama tomó la decisión inevitable. En su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2011, la Casa Blanca anunció la cancelación total del programa Constellation. El sueño de volver a la Luna, que había renacido de una tragedia, moría ahora en las páginas de un informe presupuestario. El falso amanecer había terminado. Este fracaso no solo representó una pérdida de miles de millones de dólares y casi una década de trabajo. Fue una lección de humildad.
demostró a una nueva generación que volver a la Luna no era simplemente una cuestión de voluntad. El desafío era mucho más complejo, y los peligros, como el que se había minimizado durante la era Apolo, eran mucho más reales de lo que la nostalgia nos había permitido recordar. El fracaso del programa Constellation fue una lección de humildad, una demostración de que la voluntad política y la financiación son tan cruciales como la ingeniería. Pero la cancelación de este sueño, vista en retrospectiva, pudo haber sido una bendición disfrazada, porque expuso una verdad incómoda que la euforia de la era Apolo había logrado mantener en gran medida fuera del debate público. La verdad prohibida es que incluso si hubiéramos tenido el dinero y los cohetes para volver a la Luna en la década de 2000, nos faltaba la solución a un problema mucho más fundamental y letal, el problema de la radiación en el espacio profundo. No volvimos a la Luna, en parte, porque todavía no sabemos cómo sobrevivir allí de forma segura. Para entender este peligro, debemos reconocer la rareza de nuestro propio planeta. Vivimos en el fondo de un profundo pozo gravitacional, envueltos en un capullo protector de múltiples capas. Nuestra densa atmósfera nos protege de la mayor parte de la radiación solar. Y más importante aún, el campo magnético de la Tierra, la magnetosfera, actúa como un escudo invisible y dinámico, desviando la corriente constante de partículas cargadas que emanan del Sol y las partículas de alta energía que viajan desde el cosmos profundo. La Estación Espacial Internacional, a pesar de estar en el vacío del espacio, todavía se encuentra dentro de las capas protectoras de esta magnetosfera. Pero en el momento en que una nave espacial abandona la órbita baja de la Tierra y se dirige a la Luna, deja atrás este escudo. Entra en el océano abierto del espacio interplanetario, un entorno tan hostil para la biología humana como las profundidades de una fosa oceánica. En este entorno, los astronautas se enfrentan a dos tipos de amenazas de radiación fundamentalmente diferentes. La primera es la más aguda y potencialmente la más letal: los eventos de partículas solares o erupciones solares. Ocasionalmente, el Sol libera de forma explosiva e impredecible enormes nubes de protones de alta energía que viajan a través del sistema solar a una velocidad cercana a la de la luz. Una nave espacial atrapada en una de estas tormentas de radiación sin la protección de la magnetosfera de la Tierra expondría a su tripulación a una dosis de radiación que podría causar una enfermedad aguda por radiación, daños graves en el sistema nervioso central y, en el caso de un evento particularmente fuerte, la muerte en cuestión de días. Durante el programa Apolo, la NASA era plenamente consciente de este peligro. La solución que adoptaron fue una mezcla de planificación, blindaje mínimo y, sobre todo, suerte. Las misiones Apolo eran increíblemente cortas, sprints de una semana a la Luna y de vuelta. Esta corta duración simplemente minimizaba la ventana de tiempo en la que una tormenta solar peligrosa podía ocurrir. Los módulos de mando del Apolo tenían un blindaje de aluminio relativamente delgado, suficiente para proteger contra la radiación de fondo, pero completamente inadecuado contra un gran evento de partículas solares. El plan de contingencia, si se detectaba una tormenta, era que los astronautas se refugiaran en el centro del módulo de mando, usando el propio equipo y los suministros de la nave como blindaje adicional. Pero la eficacia de esta medida era, en el mejor de los casos, incierta. La verdad prohibida del Apolo es que en lo que respecta a la radiación solar, la NASA estaba jugando a la ruleta rusa, y la historia demuestra cuán afortunados fueron. En agosto de 1972, entre las misiones Apolo 16 y Apolo 17, el Sol desató una de las tormentas de protones más intensas jamás registradas. Los científicos han calculado que si una tripulación de Apolo hubiera estado en el espacio cislunar durante este evento, incluso dentro del módulo de mando, habrían recibido una dosis de radiación absolutamente letal. La historia de la exploración lunar podría haber sido trágicamente diferente. Pero si las erupciones solares son como los huracanes del espacio, impredecibles y violentos, existe una segunda forma de radiación, que es como una lluvia constante, incesante e inescapable. Son los rayos cósmicos galácticos, o GCRs. Se trata de núcleos atómicos de alta energía, restos de explosiones de supernovas que ocurrieron hace millones de años en galaxias lejanas. Viajan a través del cosmos a una velocidad cercana a la de la luz y pueden atravesar el casco de una nave espacial como una bala microscópica,
destrozando cualquier molécula que encuentren en su camino, incluyendo las delicadas hebras de ADN dentro de las células humanas. Durante las cortas misiones Apolo, la dosis acumulada de GCRs fue lo suficientemente baja como para ser considerada un riesgo aceptable. Pero para una base lunar permanente o para un viaje de meses a Marte, la exposición crónica a esta radiación se convierte en el principal obstáculo para la salud a largo plazo. No causa una enfermedad aguda, sino un daño lento y acumulativo. Aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Se ha demostrado que causa cataratas en los ojos de los astronautas y que contribuye a problemas cardiovasculares. Y quizás lo más preocupante son sus efectos en el cerebro. Los estudios en animales expuestos a niveles de GCRs similares a los del espacio profundo han mostrado un deterioro cognitivo significativo, problemas de memoria y una reducción en la capacidad de toma de decisiones. Aquí yace una de las verdades más incómodas y menos discutidas. No volvimos a la Luna para quedarnos, porque en la era post-Apolo y hasta el día de hoy no hemos desarrollado una solución de blindaje verdaderamente efectiva y práctica contra los rayos cósmicos galácticos. Protegerse de estas partículas de alta energía requeriría un blindaje de una masa y un grosor enormes, como varios metros de agua o de plomo, lo cual es prohibitivamente caro y pesado para lanzar desde la Tierra. La solución a largo plazo probablemente implicará el uso de materiales lunares, como el regolito, para construir hábitats subterráneos. Pero el problema de proteger a los astronautas durante el viaje de ida y vuelta y durante las operaciones en la superficie sigue siendo un desafío de ingeniería formidable. La era Apolo aceptó un nivel de riesgo que, en la cultura de seguridad más rigurosa de hoy en día, sería considerado inaceptable para un programa a largo plazo. El silencio de 50 años no fue solo una pausa política, fue también un reconocimiento tácito de nuestra profunda vulnerabilidad biológica ante el cosmos. La historia de por qué no volvimos a la Luna, hasta este punto, ha sido una crónica de finales. El fin de la voluntad política, el fin de los presupuestos ilimitados, el fin de una línea de producción tecnológica y, en última instancia, el fin de un sueño con el fracaso del programa Constellation. Para principios de la década de 2010, el panorama de la exploración espacial humana parecía sombrío. El transbordador espacial fue retirado en 2011, dejando a Estados Unidos sin la capacidad de lanzar a sus propios astronautas al espacio por primera vez en medio siglo. La nación que había plantado la primera bandera en la Luna ahora dependía de los cohetes rusos Soyuz para llegar a su propia estación espacial. El regreso a la Luna parecía más lejano que nunca, un sueño relegado a los libros de historia y a los museos. Pero mientras la exploración espacial gubernamental tradicional se encontraba en un estado de estancamiento, una revolución silenciosa estaba naciendo en un lugar inesperado, no en los vastos complejos de la NASA, sino en los hangares y las fábricas de una nueva generación de empresas privadas. Durante décadas, la industria aeroespacial había estado dominada por un puñado de contratistas gigantescos que trabajaban casi exclusivamente para los gobiernos. El modelo era ineficiente y extraordinariamente caro. Pero un nuevo tipo de actor estaba a punto de entrar en escena, impulsado no por los dictados de los comités del Congreso, sino por la ambición visionaria y la eficiencia del sector comercial. El actor principal de esta revolución, la compañía que alteraría fundamentalmente la ecuación del acceso al espacio, fue Space Exploration Technologies Corporation, más conocida como SpaceX. Fundada en el año 2002 por el empresario Elon Musk, SpaceX no nació con el objetivo de simplemente construir cohetes. Nació con un propósito que, en su momento, fue considerado por muchos en la industria como una fantasía delirante: el objetivo de hacer a la humanidad una especie multiplanetaria, comenzando con el establecimiento de una colonia autosostenible en Marte. Para lograr este objetivo a largo plazo, Musk sabía que primero tenía que resolver el problema más fundamental que había plagado la exploración espacial desde sus inicios: el problema del costo. El acceso al espacio era obscenamente caro por una razón principal: los cohetes eran de un solo uso. La analogía es simple pero poderosa. Imaginen que cada vez que una aerolínea volara un avión de pasajeros de Nueva York a Londres, al llegar a su destino, desechara el avión por completo en el océano. El costo de un billete de avión no sería de cientos de dólares, sería de cientos de millones. Sería un lujo reservado solo para las naciones más ricas, exactamente como lo era el vuelo espacial.
El transbordador espacial había intentado resolver este problema con una reutilización parcial, pero su diseño era tan complejo que el costo de reacondicionar el orbitador después de cada vuelo resultaba ser incluso mayor que el de construir un cohete desechable. La solución, según SpaceX, era la reutilización total y rápida, similar a la de un avión. Y el componente más caro de un cohete es su primera etapa, la que contiene los motores principales y la mayor parte del combustible. Durante años, SpaceX trabajó en el santo grial de la cohetería moderna, la capacidad de hacer que la primera etapa de un cohete orbital regresara del borde del espacio y aterrizara suavemente en la Tierra de forma propulsada. Después de una serie de espectaculares fracasos y explosiones, en diciembre de 2015 lo lograron. La primera etapa de un cohete Falcon 9 aterrizó con éxito en una plataforma en Cabo Cañaveral. La industria aeroespacial nunca volvería a ser la misma. Lo que siguió fue un perfeccionamiento implacable de esta tecnología. SpaceX no solo hizo que los aterrizajes fueran rutinarios, sino que también demostró que podían reacondicionar y volver a volar los mismos propulsores docenas de veces, con un tiempo de preparación de solo unas pocas semanas. Esta innovación no fue un simple truco de ingeniería, fue una revolución económica. Al reutilizar la parte más cara del cohete, SpaceX pudo reducir el costo de un lanzamiento en un orden de magnitud. El precio de enviar 1 kilogramo de carga a la órbita baja de la Tierra se desplomó. De repente, el acceso al espacio dejó de ser el dominio exclusivo de las superpotencias y se convirtió en un mercado comercial viable. Esta revolución comercial no pasó desapercibida para la NASA. La agencia, ahora sin un vehículo propio para transportar tripulación, se convirtió en un cliente. A través de su programa de tripulación comercial, la NASA contrató a SpaceX para que transportara a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de la compañía, restaurando la capacidad de lanzamiento humano de Estados Unidos en el año 2020. Pero el impacto más profundo de esta nueva era estaba aún por llegar. Mientras el cohete Falcon 9 se convertía en el caballo de batalla de la industria, SpaceX ya estaba trabajando en su sucesor, un vehículo diseñado no para la órbita baja, sino para la Luna y Marte. Este vehículo es Starship. Starship representa la culminación de la visión de la reutilización total, un sistema de lanzamiento compuesto por 2 etapas, ambas diseñadas para ser completamente reutilizables y capaces de volar varias veces al día. En su configuración completa, Starship está diseñado para ser el cohete más potente jamás construido, superando incluso al legendario Saturno V. Y aquí es donde la historia da un giro completo. La NASA, al formular su nuevo programa de regreso a la Luna, el programa Artemis, se encontró con que la empresa privada que había ayudado a fomentar ahora poseía la tecnología más prometedora para lograrlo. En 2021, la NASA seleccionó una versión modificada de Starship para que sirviera como el Human Landing System, el módulo de alunizaje tripulado que transportará a los próximos astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie. La agencia que había construido el Saturno V ahora estaba contratando a una empresa privada para que construyera el vehículo que nos devolvería a la Luna. La verdad prohibida es que el regreso a la Luna solo se volvió a convertir en una posibilidad realista cuando el problema del costo fue resuelto, no por un programa gubernamental, sino por la innovación disruptiva del sector comercial. La revolución de SpaceX no solo nos dio nuevos cohetes, nos dio un nuevo modelo económico que hizo que la exploración del espacio profundo fuera, por primera vez desde Apolo, una empresa financieramente concebible. La barrera del presupuesto, que había sido infranqueable durante 50 años, comenzaba a desmoronarse. Y esta nueva viabilidad económica llegó justo a tiempo para converger con un nuevo y poderoso incentivo para volver. La revolución de la cohetería reutilizable, liderada por empresas como SpaceX, fue la chispa que reavivó el fuego de la exploración lunar. Resolvió la cuestión del cómo de una manera económicamente viable, algo que había sido impensable durante casi medio siglo. Pero una chispa, por muy brillante que sea, necesita combustible para convertirse en una llama. Y durante 50 años, a la humanidad le había faltado el combustible más importante de todos para un esfuerzo de esta magnitud, una razón poderosa y convincente para volver. La ciencia por sí sola, aunque valiosa, nunca fue suficiente para justificar los inmensos costos y riesgos. La verdad prohibida es que la exploración espacial humana a gran escala nunca ha sido impulsada por la curiosidad pura.
siempre ha sido impulsada por la competencia. Y en la segunda década del siglo XXI, esa competencia regresó al escenario mundial con una fuerza arrolladora. Mientras Estados Unidos se había centrado en la órbita baja y había luchado con programas cancelados, otra superpotencia había estado ejecutando un plan a largo plazo con una paciencia y una precisión asombrosas. Como hemos explorado en detalle en investigaciones anteriores, el programa espacial chino, a través de sus misiones Chang'e, no solo había replicado los logros de la era Apolo, sino que los había superado en varios aspectos clave. Se convirtieron en la primera y única nación en la historia en realizar un alunizaje suave en la cara oculta de la Luna, y dominaron la compleja danza de la recolección y el retorno de muestras robóticas, no solo desde la cara visible, sino también desde el hemisferio oculto. Estos no eran simples logros técnicos aislados. Eran declaraciones geopolíticas. Cada alunizaje exitoso, cada gramo de roca lunar traído a la Tierra, era una demostración silenciosa pero inequívoca de la creciente capacidad y ambición de China. Y sus objetivos no se detuvieron en la exploración. Anunciaron públicamente sus planes para construir una base lunar permanente en el Polo Sur en la década de 2030, la Estación de Investigación Lunar Internacional, en colaboración con Rusia y otras naciones. De repente, Estados Unidos se enfrentaba a una realidad que no había experimentado desde los días del Sputnik. Ya no era el líder indiscutible en el espacio. Tenía un competidor serio, uno con un plan claro, con los recursos para ejecutarlo y con un historial de éxitos impecables. Esta nueva realidad geopolítica proporcionó el porqué que había estado ausente durante 50 años. Una nueva carrera espacial había comenzado. Pero esta carrera era fundamentalmente diferente de la primera. La competencia de la era Apolo fue una carrera ideológica por el prestigio, una batalla por los corazones y las mentes. La nueva carrera espacial del siglo XXI es una carrera por los recursos y por el control del terreno estratégico, y el epicentro de esta nueva carrera es, una vez más, el Polo Sur lunar. Como hemos discutido, las misiones orbitales de las últimas décadas han revelado que el polo sur de la Luna es el equivalente cósmico de un oasis en el desierto. Sus picos de luz eterna ofrecen un suministro casi ininterrumpido de energía solar. Y lo que es más importante, sus cráteres en sombra permanente albergan depósitos masivos de hielo de agua, acumulados a lo largo de miles de millones de años. Este descubrimiento lo cambió todo. El agua no es solo agua. En el lenguaje de la exploración espacial, el agua es la base de toda una economía. Se puede purificar para beber y cultivar alimentos. Se puede descomponer en oxígeno para respirar. Y de manera crucial, se puede separar en hidrógeno y oxígeno líquidos, los componentes más potentes del combustible para cohetes. Una base en el Polo Sur con acceso a este hielo de agua no sería solo un puesto de avanzada científico. Sería una gasolinera interplanetaria. Permitiría a las naves espaciales repostar en la Luna, en su pozo de gravedad mucho más débil, para misiones al resto del sistema solar, como Marte, a una fracción del costo de lanzar todo ese combustible desde la Tierra. Quien controle el acceso a esta agua, controlará la logística y la economía de la futura exploración espacial. Además de esto, la superficie lunar ha sido confirmada como un vasto depósito de helio 3, el isótopo que podría alimentar las futuras centrales de fusión nuclear de la Tierra. La Luna ha pasado de ser un desierto estéril a ser vista como una reserva estratégica de recursos energéticos y logísticos. Esta es la verdad prohibida que impulsa la urgencia actual. No estamos volviendo a la Luna simplemente para inspirar a una nueva generación. Estamos volviendo porque es el nuevo gran frente de la competencia económica y geopolítica. Esta es la razón por la que el programa Artemis de la NASA, el sucesor moderno del Apolo, tiene como objetivo explícito el establecimiento de una presencia estadounidense en el Polo Sur lunar. Es una respuesta directa a los planes de China. El objetivo es asegurar el acceso de Estados Unidos y sus aliados a estos recursos estratégicos y establecer un precedente para las operaciones en la superficie lunar bajo los principios de los acuerdos de Artemis. Por lo tanto, el largo silencio de 50 años no se rompió solo porque los cohetes se volvieran más baratos. Se rompió porque apareció una razón imperiosa para volver, una razón que los políticos y el público podían entender en términos tangibles de poder, economía y seguridad nacional.
La convergencia de la viabilidad económica, gracias a la revolución comercial, y la urgencia geopolítica, gracias al ascenso de China, creó la tormenta perfecta. Por primera vez desde 1972, existían tanto los medios como el motivo. La humanidad no estaba simplemente eligiendo volver a la Luna. En un sentido muy real, se estaba viendo obligada a volver, impulsada por las mismas fuerzas de competencia que la llevaron allí la primera vez. Hemos viajado a través de medio siglo de historia, desde la euforia de las primeras huellas hasta la frustración de los sueños rotos. Hemos desentrañado una historia compleja, una que desafía las explicaciones simples. Para responder finalmente a la pregunta, ¿por qué no volvimos a la Luna? Debemos ahora ensamblar todas las piezas del rompecabezas. La verdad prohibida que emerge no es una conspiración oculta en un archivo secreto, sino una conclusión mucho más profunda y reveladora sobre la naturaleza de la ambición humana. La verdad es que no volvimos a la Luna porque, durante 50 largos años, como civilización, olvidamos por completo la razón para hacerlo. El programa Apolo, como hemos visto, no fue el comienzo de una era de exploración sostenible. Fue una anomalía histórica, una proeza de fuerza bruta impulsada por el combustible más potente conocido por el hombre, la rivalidad geopolítica. Su porqué era singular y finito, vencer a la Unión Soviética. Y una vez que ese objetivo se logró en julio de 1969, ese combustible se agotó. Sin esa razón imperiosa, el programa se volvió vulnerable a todas las demás fuerzas que tiraban de él hacia el suelo. El costo astronómico, que antes era un precio necesario para la victoria, se convirtió en un lujo insostenible ante los crecientes problemas en la Tierra. La fatiga del público y la renuencia de los políticos desmantelaron el apoyo que lo había hecho posible. Con la desaparición del porqué original, la dirección de la exploración espacial humana se desvió. La NASA, en busca de un nuevo propósito que fuera políticamente vendible, se centró en la promesa de un acceso práctico y barato a la órbita baja. Esta decisión nos dio el transbordador espacial y posteriormente la Estación Espacial Internacional. Fueron maravillas de la ingeniería que nos enseñaron a vivir en nuestro propio patio trasero orbital, pero lo hicieron a un costo inmenso. Consumieron los presupuestos, el talento y la atención de 2 generaciones, y nos anclaron a la Tierra mientras la vasta frontera lunar esperaba en silencio. Y en ese largo ínterin ocurrió una de las ironías más crueles de la historia tecnológica. Mientras nuestro mundo en la Tierra avanzaba a un ritmo vertiginoso, con ordenadores y comunicaciones que los ingenieros de Apolo no podrían haber soñado, nuestra capacidad específica para viajar al espacio profundo se atrofió. Olvidamos la música. Los planos se perdieron, las fábricas se cerraron y, lo más importante, el conocimiento tácito de la generación que nos llevó a la Luna se desvaneció con su jubilación. Cuando el sueño finalmente resurgió con el programa Constellation, nos enfrentamos a la humillante realidad de que teníamos que volver a aprender a hacer lo que ya habíamos hecho, y descubrimos que era mucho más caro y difícil de lo que recordábamos. Y bajo todo esto yacía el peligro silencioso que la era Apolo había decidido aceptar como un riesgo necesario: la radiación. La comprensión moderna de los efectos a largo plazo de los rayos cósmicos galácticos en el cuerpo humano añadió una barrera biológica formidable a las ya existentes barreras económicas y técnicas. Así que, durante 50 años, cada factor parecía conspirar contra nuestro regreso. Sin una razón poderosa, el costo era demasiado alto. Sin el presupuesto, la tecnología no se desarrolló. Sin la tecnología, el riesgo era inaceptable. Y sin un destino claro, la voluntad política era inexistente. Estábamos atrapados en un círculo vicioso de inacción. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora, después de medio siglo de silencio, la humanidad se está preparando una vez más para dejar sus huellas en el polvo lunar? La respuesta es que, por primera vez desde la Guerra Fría, ha surgido un nuevo porqué. Y esta vez no es una única razón, sino una convergencia de 2 fuerzas increíblemente poderosas. La primera es la revolución económica. La llegada de la cohetería reutilizable, impulsada por el sector comercial, ha roto la tiranía de la ecuación del cohete. Ha reducido el costo del acceso al espacio de una manera tan dramática que ha hecho que los planes que antes eran fantasías presupuestarias se vuelvan concebibles.
Por primera vez, el cómo ha dejado de ser un obstáculo prohibitivo. La segunda, y más importante, es la revolución geopolítica y de recursos. El ascenso de China como una potencia espacial de primer nivel, con su propio programa lunar metódico y exitoso, ha reintroducido el elemento de la competencia. Pero esta nueva carrera no es por banderas y prestigio. Es por el control de los recursos que podrían definir el futuro de la energía y la economía en la Tierra, el hielo de agua y el helio 3 que se esconden en el polo sur lunar. Esta competencia ha proporcionado una nueva razón de ser, una que los gobiernos y el público pueden entender en términos de seguridad nacional, prosperidad económica y liderazgo en el futuro. Así, la conclusión final es clara. No volvimos a la Luna porque la única razón que nos llevó allí se desvaneció, dejándonos frente a un muro de costos, peligros y apatía. Y estamos volviendo ahora porque han surgido nuevas y poderosas razones, una combinación de viabilidad económica y necesidad estratégica. El programa Artemis y la nueva era de exploración lunar no son, por tanto, una simple repetición del Apolo. Representan un cambio fundamental. El primer viaje a la Luna fue un sprint glorioso. Este segundo viaje, si ha de tener éxito, debe ser un maratón sostenible, construido no sobre el frágil cimiento de la rivalidad política, sino sobre la base más duradera de la oportunidad económica y la expansión a largo plazo de la presencia humana en el cosmos. La promesa de Eugene Cernan, hecha hace más de 50 años, está finalmente al borde de cumplirse.